¿Cómo están, hermanos? Los saluda el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder. Estamos pues en nuestro curso de introducción al cristianismo y nos toca hoy día el capítulo 14 que habla acerca de la protección de ángeles. Hemos estado viendo diversos tópicos referentes al cristianismo y estas son cosas fundamentales que tenemos que saber. Lo que nos interesa es que tengamos el conocimiento doctrinal correcto, basado en la Biblia, no en ideas, ni en costumbres, en tradiciones, que pueden ser a veces muy bien intencionadas, pero Dios lo que hace es respaldar su palabra. Entonces, cualquier conocimiento que nosotros tengamos respecto de Dios, respecto de Cristo, respecto de nuestra vida cristiana, debe estar sustentado en la palabra de Dios. Uno de los temas de los que se habla mucho dentro de las iglesias es acerca de la protección de Dios. Lamento decir que muchas veces este tema no es encarado de acuerdo a la palabra, entonces obviamente no rinde el resultado. Por eso vemos también que muchas cosas no buenas le suceden a los cristianos. Entonces vamos a ver en este pasaje qué nos dice Dios respecto de la protección. Lo que quiero en este capítulo, en este episodio, es demostrarte que la protección de Dios está en relación a los ángeles de Dios. Los ángeles son seres espirituales que no tienen un cuerpo físico como nosotros y son siervos de Dios, o sea, actúan al servicio de Dios, pero también al servicio de nosotros. Ojo, que fuera del cristianismo hay muchas tradiciones, ideas, pensamientos respecto de los ángeles que no tienen sustento bíblico. Hay personas que a veces a mí me han querido hablar de los ángeles y yo digo, ¿de dónde sacaste esa información? Y me dicen, no sé, me dijeron ahí en el curso donde llevé, pero ¿de dónde salió? La Biblia sí habla de los ángeles, definitivamente habla de ellos, y he querido de alguna forma pues condensar lo que dice Dios respecto a los ángeles en lo de la protección de nosotros. Esta protección incluso ha estado en el Antiguo Testamento, pero con mayor razón ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver algunos casos de esta protección. Vamos a ir directamente a Hebreos 1.14, en la cual vamos a encontrar una breve definición o explicación de lo que hacen los ángeles. Hebreos 1.14 dice lo siguiente: no son todos aquellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces vemos aquí, en primer lugar, que son espíritus, ¿no? Los ángeles. A veces la gente dice, oye, tal persona, sí, linda persona, es un ángel de Dios, ¿no? O sea, suelen hablar. ¿Cuál es el problema de eso? A veces alguien podría decir, ¿por qué tiene malo decirle de cariño? Sí, pues, el problema es que nuestra boca tiene que hablar la verdad. Y si nosotros queremos crecer en fe, no podemos estar atribuyéndole a alguien, pues digamos que es una buena persona, alguien que te ayudó, pero no le digas que es un ángel de Dios. Porque los ángeles existen y obviamente lo que nosotros hablamos creyendo con todo nuestro corazón, eso sucede. Es importante que nosotros sepamos cuándo es que se manifiestan estos ángeles a favor nuestro, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo, como te digo, a ideas, a conocimientos esotéricos. En algunas oportunidades he visto casos de los que se dice, el ángel de hoy día es el ángel tal, a él le gusta por si acaso el arroz con leche, ¿no? Mañana le toca al ángel que le gusta el color amarillo. ¿De dónde salió todo eso? No tiene ningún sustento de la palabra de Dios, no tiene ningún sustento de Dios. La gente que anda creyendo estas cosas puede creer pues también que los tallarines vuelan o que hay que adorar el monte o cosas por el estilo. El cristianismo no habla de esas cosas, sí habla de los ángeles, y por eso aquí vemos, por ejemplo, que hablando de los ángeles dice que son espíritus ministradores. Entonces los ángeles hacen una función, al ángel no se le adora. Vemos en varios capítulos de la Biblia en los cuales el ángel ha recibido algún tipo de adoración, y inmediatamente el mismo ángel no lo recibe. ¿Por qué? Porque no son seres celestiales que estén en supremacía del hombre para ser adorados. Ellos son siervos de Dios. Entonces no es correcto adorar ángeles. Sin embargo, ellos están, dice, enviados para servir. Entonces son siervos, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. ¿Quiénes son los que heredan la salvación? Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Este capítulo de Hebreos obviamente es dirigido para una iglesia. ¿Para la iglesia de quién? De Cristo, para aquellos que somos salvos. Entonces los ángeles nos sirven a nosotros, enviados por Dios. Esto es lo primero, es un concepto fundamental. Son espíritus, son siervos, y a quienes ministran, a los que heredamos salvación, nosotros, la iglesia, los hijos de Dios. En este tema tienes que meditar, pensar,
porque de repente tienes alguna idea de que los ángeles actúan por voluntad propia, o que no sabemos cuándo se manifiestan los ángeles, o quiénes serán los ángeles, o de repente crees alguna de estas cosas esotéricas que se hablan. Entonces es importante que vayas centrando tu conocimiento y que le pongas fe, es decir, creas. Si Dios ha hablado esto de la palabra, créelo para que pueda manifestarse en tu vida. ¿Qué más? Nos dice el Salmo 34:7, ¿para quiénes o cuándo es que se manifiestan estos ángeles? El Salmo 34:7 dice lo siguiente: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Ahora, podríamos dedicarle todo un capítulo a hablar acerca de el ángel del Señor, que es un concepto de por sí bastante importante. Algunos piensan que el ángel del Señor es el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Eso podría haber sido en el Antiguo Testamento, en el cual físicamente no estaba el Señor Jesús. Pero aquí el concepto es de que el ángel protege, ¿no? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. En otras Biblias dirá y los cuida, ¿no? Los protege. Y aquí dice los rescata, viendo la Biblia de las Américas. Entonces, ¿para quién es esta protección? ¿No? ¿Para quién es esta bendición de protección? Para los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen a Dios? Y esto es bien importante, porque alguien podría decir, no, pero a tal cristiano le pasó esto. Bueno, habría que preguntarse si ese cristiano sabía que los ángeles lo protegían, porque es un tema de fe. Si él no cree en los ángeles, obviamente no se va a dar esa protección. Pero acá hay un tema importante que habla para los que le temen. Entonces, los que le temen son gente que reverencia a Dios. No es tenerle miedo a Dios, sino mantenerse en reverencia con Dios, reconocer que Dios nos ama, que Dios es omnipotente, que Dios es infinito. Entonces, esas son las personas que temen a Dios, las personas que antes de tomar decisiones piensan en Dios, piensan si su conducta agrada a Dios o no agrada a Dios, y fundamentalmente no hacen cosas que saben que desagradan a Dios o que afectan el corazón de Dios, porque Dios no quiere que pequemos. Entonces, nuestro pecado obviamente entristece a Dios. Entonces, estas son las personas que temen a Dios. En esas personas va a haber manifestación de ángeles en su vida, lo dice la palabra de Dios. No estoy inventando, ni estoy inventando un premio para los que temen a Dios. La palabra de Dios dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Entonces, si tú eres alguien temeroso de Dios, que respeta a Dios, que crees en la palabra de Dios, bueno, cree también en la protección de los ángeles. Eso depende solamente de ti, no depende de Dios. Dios te da la palabra, Dios te da la promesa y tú tienes que creerla para que se manifieste en tu vida. Yo doy testimonio de protección de ángeles muchas veces en mi vida. No que haya visto a los ángeles con mis ojos naturales, pero son cosas sobrenaturales que me han sucedido, que no habría ninguna otra forma de recibir protección e incluso salvación, ¿no?, de circunstancias. Es gracias a los ángeles. ¿Qué más? Esta protección es permanente, ¿eh? No es una protección que venga por momentitos. Hay algunos cristianos que sí creen en los ángeles, pero dicen que Dios envíe un ángel ahorita, que Dios envíe un ángel. Mira, nosotros tenemos que hacer un trámite especial para que Dios envíe un ángel en determinadas circunstancias. ¿Qué dice el Salmo 91, versículos 10 al 12? No te sucederá ningún mal, eso es un asunto de fe, ni plaga se acercará a tu morada. ¿Por qué? Versículo 11, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, una vez más, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Muchas veces hay cristianos que dicen, ángeles, vengan. Yo he escuchado eso, ¿no? Le ordenan ellos a los ángeles. No es necesario. No es necesario. Bueno, yo no tengo ningún versículo que diga que nosotros podemos ordenarles ahora. Sé que nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a juzgar ángeles. Obviamente se tratará de ángeles caídos, ¿no?, en el futuro. Pero en este momento nosotros no tenemos que necesidad incluso de estar diciendo ángeles vengan. Dios sabe. Tú tienes que creer en esta protección. Y acá lo más importante en este pasaje del Salmo 91, 10, 12 dice, pues Él, o sea Dios, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Dios es bueno, sí. Dios conoce tu problema. Si estás en una situación de protección, sí lo conoce. No necesitamos ni siquiera decírselo. Dios envía un ángel. Dios sabe que necesitas un ángel o ángeles. Dice, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Ahora, todos tus caminos es todos tus caminos. Dice, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, todos tus caminos es todos tus caminos. Es mejor creer que siempre hay ángeles alrededor nuestro. Es lo que yo siempre medito y digo, siempre hay ángeles alrededor mío.
yo soy temeroso de Dios. Yo, siempre hay ángeles, me rescatan, me cuidan. Entonces estoy viviendo mi vida y como dice acá, en todos mis caminos, es en todos. No es que al salir a la calle ahorita digo, Dios envía ángeles, o yo me pongo a enviar ángeles, envío ángeles que me cuiden. No viene al caso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que hay ángeles que me están cuidando. Y prefiero tener esa forma de pensar basada en la palabra de Dios. No es que yo puedo pensar así, tú así y el otro así. No. La Biblia dice que nos protegerán en todos tus caminos. Entonces te animo a creer, a poner tu fe en lo que está escrito. Dice que nos protegen en todos nuestros caminos. Por eso nunca me vas a ver a mí, particularmente, y la gente de mi iglesia sabe que nunca le digo, hermanos, ya terminamos el servicio, oremos para que los ángeles nos protejan. No necesito, porque la Biblia dice que nos cuidan en todos nuestros caminos. Lo que quiero es que ellos crean que siempre están protegidos por ángeles. Amén. Bueno, ahora vamos a ver el caso de Daniel, que es un caso interesante. Daniel en el capítulo 3, voy a resumir un poco. Daniel 3, versículos 23 y 25, nos habla de unos amigos de Daniel que fueron pues enviados a un horno de fuego ardiendo. Y dice lo siguiente por el rey Nabucodonosor. Había mucho, si bien Daniel y sus amigos se mantenían en comunión con Dios, siempre eran, tentados, querían ser presionados para que adoraran al rey Nabucodonosor, ¿no es cierto? Entonces, ellos adoraban a Dios, eran judíos que se mantuvieron siempre puros, incluso no comían la comida que ellos les daban para demostrarles que Dios estaba con ellos. Bueno, en este caso se pusieron de acuerdo para que estos tres amigos, como no adoraban pues al rey, entonces querían que se postren delante del rey, entonces fueran echados al horno. Miren lo que dice la palabra. Daniel 3, 23, 25. Y estos tres varones, Sadrach, Mesac y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. No es que se cayeron, sino que los echaron ahí, ¿no? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, ¿no? Y él dijo, y he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, ¿no? Entonces, bueno, no vayamos a pensar que Daniel había entrado por ahí, por algún lado, por una puerta secreta del horno. No era Daniel, está diciendo el rey. Y el cuarto, ¿no? Dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esto nos está hablando de una figura angelical, ¿no es cierto? Ahora, finalmente en el versículo 28 de este capítulo 3 de Daniel, dice el rey, habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abed-Nego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. ¿Por qué no adoraron a otro Dios? Porque tenían temor de Dios, porque nadie puede adorar a otro Dios. Si tú eres un creyente, un hijo de Dios, nacido de nuevo, tú no puedes adorar a otro Dios. Cuídate de no estar adorando a algún otro Dios que puede ser el dinero, las amistades, tu propio cuerpo, en fin, ¿no? Tu posición social, lo que fuera. Porque de alguna forma, si tú le dedicas más tiempo a eso también es tu Dios, se convierte en Dios. Pero acá estamos hablando de una adoración a alguien específica. Entonces, estos tres amigos de Daniel fueron librados por la actividad angélica, es decir, hubo ángel o ángeles cuidándolos de ese horno de fuego. Nadie puede entrar a un horno ardiendo, ¿no? Ardiente y ser librado, ¿no? De manera natural, ¿no? Y el rey acá está dando testimonio, ¿no? Y este rey no era pues un cristiano, ¿no? ni un hebreo, que seguía a Dios, ¿no? Él pudo inclusive verlo, ¿no? Cuando vemos el caso de los leones también, ¿no? En Daniel 6:22, Daniel es librado de la boca de los leones, pero ¿qué dice la palabra de Dios en Daniel 6:22? Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces aquí vemos otro caso, tú puedes leerlo, te invito a que leas en Daniel 6, ¿no? La protección que tuvo Daniel cuando fue enviado al foso de los leones, ¿no? Finalmente, en el Señor Jesús en Mateo 18:10 dice, mirad que no despreciéis
a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sus ángeles en los cielos. O sea, no es que la protección sea solo de niños, pero es que el niño generalmente es más indefenso, es más propenso, obviamente, a que sucedan algunas cosas, porque es un niño. No, a veces quisiéramos estar permanentemente con ellos, pero no podemos a veces están jugando solitos, a veces están haciendo cosas, correteando. ¿Qué es lo que debemos creer? Que hay ángeles alrededor de ellos. Esa protección va a ser eficaz y va a ser verdadera, real, en la medida en que tú lo creas, tú como padre, en vez de estar pendiente, estar ansioso. Obviamente tenemos que protegerlos y cuidarlos cuando están con nosotros, pero si no estamos con ellos físicamente, debemos siempre creer. Aquí lo que el Señor Jesús nos está diciendo una vez más es que esta protección es permanente. Dice, porque os digo que sus ángeles, los ángeles de estos niños, en los cielos contemplan cuando siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son seres espirituales, ¿no? Enviados por Dios. Creamos por esa protección para nuestros niños. Te animo a que tú mismo veas en el capítulo 19 de Génesis la salvación de Lot por medio de ángeles. Aquí tenemos una participación de los ángeles tremenda, ¿no? Muy eficaz para salvación. Y si Lot, que era justo, recibió salvación, nosotros también necesitamos creer en esta salvación de los ángeles cuando estamos en medio de desgracias, en medio de algún temblor, terremoto, en medio de cualquier circunstancia difícil. Yo sé que en lo natural el hombre tiende a tener temor, pero si tú estás confiado en los ángeles, vas a permitir que ese poder de Dios a través de los ángeles, que son seres espirituales enviados por Él, te puedan proteger. Pero si tú entras en temor, bueno, tú podrías decir, bueno, ¿quién no va a sentir temor en medio de esta desgracia? Entonces, si tú piensas de esa manera, bueno, pues lamentablemente lo sobrenatural no te va a poder ayudar. Pero si tú confías en Dios por encima del problema natural, entonces vas a poder ver la mano de Dios. Hay otros pasajes de intervención de ángeles en la Biblia. Hay el rescate, bueno, del mismo Pablo, de Pedro. He querido simplemente condensar porque el tiempo es breve, ¿no? Entonces, simplemente quiero animarte a que creas que hay ángeles cuidándote a ti. Eso es lo importante. No quiero contarte estas historias para que tú digas, ay, qué lindo cómo protegió a tal, cómo protegió al otro. La protección de Dios es por medio de ángeles y tú puedes creer que esa protección es permanente para ti. Hemos terminado nuestro episodio 14, Protección de Ángeles. Espero y deseo de todo corazón que tú empieces a recibir estas bendiciones que nos corresponden a los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Soy el pastor José Ortega y esto es Cristianismo para Todos en nuestro curso Introducción al Cristianismo. Nos vemos en el episodio 15, el episodio final de nuestro curso. Nos vemos.